Vamos con otra sesión. Vamos a hablar del patrón proxy. A ver cómo podemos llevarlo a cabo. Vamos por aquí. Vale. El zoom. Entonces, bueno, vamos a ver si termina de cargar. Vamos. Vale, yo creo que ahora sí. Segundo. Vale, pues ya lo tenemos. Entonces, la idea sería la siguiente. Hemos visto un patrón. Vamos a ver ahora el siguiente, que sería este de aquí, que es el proxy. Entonces vamos a ir anotándolos todos en el README para que tengamos como una pequeña guía en orden de lo que hemos estado viendo, ¿no? Tenemos con el proxy, patrón proxy, que básicamente pues la idea de este patrón es poder centrarnos en que un objeto, digamos, se haga pasar por otro, por así decirlo. Es decir, tenemos el típico escenario en el cual queremos cargar de un objeto pesado, como puede ser, vamos a poner imágenes, conexiones, vamos a poner conexiones a base de datos, conexiones o más bien contextos de persistencia. Cuando trabajo con Hibernate o Hibernate, contexto de persistencia, son objetos pesados. Entonces, el problema está en que su carga se suele diferir. Es decir, la carga en memoria, ¿no? Hemos visto que con Spring se cargan bins en memoria y luego pueden ser inyectados. Vale, pues la carga de estos objetos se difiere todo lo posible. Diferir quiere decir que en vez de arrancarse al comienzo de la aplicación, pues a lo mejor se difiere hasta que no se utilice, pues no se arranca. Entonces, claro, eso lo que se hace es que se añade un proxy, entonces tú tienes aquí el client y pues tú tendrías aquí el objeto, ¿no? O sea, lo que sería la clase o el objeto que necesitas. Tú necesitas un objeto, entonces pum, haces uso del mismo, ¿no? Entonces, si ese objeto no está disponible, al cliente le va a dar un error. Hemos dicho que puede ser un objeto muy pesado a cargar, que a lo mejor todavía no se ha inicializado o se va a inicializar cuando se vaya a utilizar. Bueno, pues se trata de meter entre medias un proxy o una clase especial que va a ser quien va a representar a ese objeto, por así decirlo. Es como lo que comentábamos del patrón adaptador, que tienes ahí un patrón entre una clase entre medias que se hace pasar por lo que necesitas. Pues algo de ese estilo, lo que pasa es que, bueno, los adaptadores para una situación en la cual necesitas adaptar una clase que no es tuya y tampoco puedes cambiar el código, entonces tienes que hacerlo creando una clase intermedia. Entonces sería algo parecido a eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues el objetivo es que sea el proxy quien inicialice el objeto, lo cargue en memoria cuando sea necesario y interactúe con el cliente como si fuera el propio objeto. Es decir, para que el cliente no actúe directamente con el objeto y le pueda dar un error si es que el objeto no se ha creado, pues llama al proxy y el proxy es quien tendrá las comprobaciones necesarias para verificar si esto está cargado o no. Y si no está cargado o no, pues entonces lo carga o lo prepara o hace lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces se suele emplear especialmente en objetos pesados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué objetos? Por ejemplo, el Session Factory, el Entity Manager Factory. ¿Qué clases son estas? Bueno, estos son objetos que, vamos a decir que son tipos de datos que están presentes en JPA o Hibernate. Vamos a ponerlo aquí con una especie de paréntesis, ¿vale? Esto viene Hibernate o viene JPA. Entonces esto se verá en el curso de Hibernate. Y luego, pues a nivel de ventajas, ahora veremos en código cómo se implementaría desventajas. Desventajas las veríamos pues, ahora después de que veamos el código, ¿no? Pero básicamente la idea está en que permite gestionar el ciclo de vida del objeto pesado sin que el cliente, o el client, o como queramos llamarlo, ¿vale?, tenga noción de ello. Es decir, que quien utiliza el objeto solo sabe que dice, mira, dame el objeto y ya está. Entonces, el cómo se cree el objeto, cómo se inicialice, cómo se le carga en memoria no sé qué, o cómo se haga lo otro, le da igual.
¿vale? Eso lo va a hacer el proxy intermedio. Y luego, vamos a mirar por aquí, ¿vale? El proxy sigue funcionando, el proxy funciona, incluso aunque el objeto pesado no haya sido inicializado o se deje de funcionar o no esté disponible. ¿Vale? El objeto pesado también podría ser una llamada a una API, ¿vale? Cargar datos de una API. Y luego también tiene lo del principio que habíamos dicho de principio sólido y del principio de open close, ¿vale? Digamos que esto se respeta también. Se respeta por aquí porque podríamos a ese proxy pues agregarle cosas y el cliente pues no se enteraría. ¿Vale? Podemos introducir pues nuevos objetos pesados o reemplazar un proxy, etcétera. Entonces veremos, aquí no tengo lo de Spring Data JPA, pero a lo mejor igual puedo abrir un proyecto y lo comprobamos. Pero bueno, ahora vamos a mirarlo. ¿Vale? Como desventaja, pues diferir la carga de un objeto a veces pues puede ser, no siempre será posible, vamos a decir. Diferir la carga de un objeto, pues no siempre será lo mejor si se necesita de inmediato. ¿Vale? Es decir, claro, si tú estás diferiendo la carga por temas de rendimiento, pero lo necesitas sí o sí ya, pues eso también pues, puede ser un problema, ¿no? Y luego, pues como todos los patrones, pues la introducción de nuevas clases puede traer complejidad. Introducción de nuevas clases puede dar lugar a complejidad. O sea, a priori, a nivel de código y buen diseño, siempre es recomendable que las clases sean pequeñitas, que hagan pocas cosas y que si tienes que hacer nuevas responsabilidades lo hagas en clases separadas. Eso es lo idóneo. ¿Vale? Pero también es cierto que tener demasiado overhead de clases, interfaces, clases abstractas, métodos por todos lados, pues hace que el código luego sea pues, también bastante complicado. O sea, si tenemos aquí 500 clases Java y están todas relacionadas o hacen cosas, pues puede ser un poco complicado de seguir el hilo de qué es lo que está pasando. Y hace que una persona pues tenga que depurar mucho, leer mucho tiempo el código, estar horas y horas leyendo código para enterarse de qué pasa. Y eso pues al final es una barrera de entrada para nuevos desarrolladores en tu proyecto. Si tú como empresa tienes un proyecto de software, un código base, que es súper complicado, pues introducir nuevos desarrolladores al código, pues va a ser un proceso cuya rentabilidad va a tardar demasiado en aparecer, porque digamos que una persona hasta que se entera de cómo funciona el código base y es capaz de aportar valor al mismo, pues le va a llevar bastante tiempo, ¿no? Meses. Entonces vamos a implementar aquí el patrón proxy. Habíamos dicho que el proxy es un patrón, lo teníamos por aquí, ¿no? Estructural. Vale, pues entonces lo creamos aquí en estructural, le creamos un paquete y le ponemos proxy, ¿vale? Y hacemos un ejemplo de cómo podría ser pues, con la carga pues, de bases de datos o de imágenes. ¿Vale? Entonces podemos crear aquí una clase que sea la clase, por ejemplo, una interface image que represente una imagen. ¿Vale? Esto pues, podría tener un método mostrar imagen, que sea void show, mostrar imagen, o show img, o como queramos llamarle. Vale, y aquí entonces la idea sería pues crear, bueno, esto es una interfaz, ¿vale? Entonces crearíamos por un lado lo que es el objeto pesado, el objeto real, ¿vale? Por otro lado el proxy. Y ambos serían implementaciones de esta imagen. Entonces se trata de quien los tenga que utilizar, que en nuestro caso será un main, ¿vale? Pues utilizaría el proxy. O sea, a nivel de número de clases no es difícil porque es una interfaz, las dos implementaciones, es decir, la implementación real más el proxy y luego el main o clase que utiliza esas cosas, ¿no? El cliente, que le solemos llamar. Entonces, aquí la imagen tiene un método show, entonces lo que haríamos sería crear una nueva clase que sea, por ejemplo, con la clase realImage. ¿Vale? Bueno, aquí es una L y el otro una I. ¿Vale? Lo que pasa es que queda así como dos palitos y a lo mejor se ve un poco mal, pero sería realImage, aquí se ve algo mejor. ¿Vale? ¿Y este qué podría hacer? Pues tendrá que hacer un implements, ¿vale? Tendrá que hacer aquí el implements de image, que es una interface. Lo haríamos. Esto nos obliga a implementar el método show, que lo tenemos.
Y ese método show podemos decir que haga simplemente un system.println y ya está, ¿vale? Que simplemente haga, pues vamos a imprimir aquí showing y aquí ponemos lo que es el file name, lo tenemos que crear, vamos a poner name. O file name, que será el nombre del archivo, que esto sería un atributo que tendríamos que crear. Esto lo creamos aquí en la clase, create local variable. Bueno, local variable, a ver si me da la opción de crearlo a nivel de objeto. Sí, mira, create field. Ahí. Entonces podría crear ese file name. De esa manera, pues aquí, este show simplemente va a mostrar el nombre del archivo, ¿vale? Y luego podremos tener un constructor public real image. Esto ahora de que lo ejecutemos en un main se va a ver, se va a entender un poco mejor. Entonces este constructor recibirá, pues, será un constructor para asignar este parámetro, que eso lo podemos generar. ¿Vale? Y vamos a crear otro método, que va a ser un método que va a ser cargar del disco. Y así vemos que el proxy pues no haría eso. Entonces ahí vemos un poco la diferencia entre el proxy y el objeto real. Entonces vamos a agregarle aquí pues, una llamada a un método. Este método se va a crear aquí en local, aquí mismo. ¿Vale? Y este recibirá, bueno, pues recibir aquí el file name. O recibirlo aquí o se le puede, hombre, lo tiene acceso al mismo. Entonces, bueno, vamos a ponerlo así de momento. File name. Entonces esto ya simplemente que haga también un system.println, lo que sea loading image. O sea, sabemos que las imágenes en las webs suelen ser algo que suele tardar, ¿no? En cargar, porque si la imagen tiene mucha resolución y tal, pues siempre pone loading image, o a veces cuando el Instagram tarda un poco en cargar y tal, que de hecho se suele ver como un texto que describe la imagen, que dice, oye, pues hay dos personas o cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que podríamos plantear aquí? Vale, pues entonces tendríamos esta clase, que la voy a poner aquí a un lado, y voy a crear otra clase que va a ser el proxy. Entonces vamos a crear el proxy y luego vamos a hacer uso de ambos y vemos un poco la idea. Proxy image. Entonces esto va a ser una clase que también implementa la imagen, implements. ¿Vale? Entonces estará obligado a implementar, como habíamos dicho, el método show. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este? Pues este va a tener aquí un objeto que va a ser el real image. Private real image. Entonces, digamos que quien va a hacer uso de eso va a interactuar con el proxy y el proxy va a llamar al real image. O sea, digamos que como proxy lo que hace es ponerse en medio y hacerse pasar por la imagen real. ¿Vale? Y digo imagen como podría ser pues, conexión a base de datos, lo que fuera, ¿no? Vale, entonces tenemos esto, real image, y también pues aquí podríamos tener un file name, que es como lo que tiene este, ¿vale? Porque cuando alguien cree el proxy image, pues le enviará un file name. Entonces vamos a crear aquí un constructor con real image y vamos a crearlo con file name solo. Porque la idea está en que sea el proxy image quien se encarga de crear el real image. ¿Cómo haríamos eso? Pues lo que haremos sería, aquí en el mismo método, decimos, a ver, si este real image es igual a nulo, entonces lo inicializamos. ¿Cómo? Pues como hemos visto ya con el operador new, real image. Así. Y aquí le pasaremos el file name que tuviéramos. ¿No? Tenemos aquí un file name, ahí se lo pasamos. Y en caso de que no sea nulo, entonces saltaríamos aquí, pues ya directamente iríamos, oye, pues realimage.show. ¿Qué permite hacer esto? Digamos que lo que permite es el objeto realImage se crea solo la primera vez. Es decir, la primera vez que se invoque al método show, pues ese realImage será nulo
y se inicializará, que es por lo que decíamos antes lo de diferir la carga de un objeto pesado, que es que de primeras el objeto es nulo, como vemos ahí en la línea 15, realImage es igual a nulo, eso sería verdadero la primera vez que yo ejecute el método show de la clase proxyImage. Entonces crearía el objeto realImage, lo cargaría y luego ya quedaría en ese atributo, de manera que la próxima vez que se haga show, pues ya no sería nulo y por tanto simplemente ejecutaría la línea 18. Entonces digamos que yo ahora en una clase main, o sea, yo en una clase main podría crear un objeto de tipo realImage, hacer uso del mismo y que eso cargara del disco y llevara todo ese proceso complejo que decíamos, ¿no? Que eso podríamos hacerlo y funcionaría y todo perfecto, pero lo que queremos es meter un proxy que simplifique eso al cliente. O sea, el cliente simplemente crearía un proxy image que diría, oye, muestra la imagen. Y ya es este cliente quien se encarga de crear aquí esto y luego lo guardaría almacenado en memoria, como si fuera el patrón singleton. Que el patrón singleton decíamos que se creaba el objeto una vez y se mantenía ahí. Pues sería un poco lo mismo, lo que pasa que metiendo una clase entre medias y con quien interactúa el cliente es con la clase proxy, de manera que esconde los detalles de qué es lo que se hace. Aquí esta creación es muy sencillita, simplemente new, pero podría tener más cosas, o el proceso a lo mejor involucra más cosas como preparar el entorno, a lo mejor tenemos que borrar una carpeta, un directorio y volver a generarlo. A lo mejor tenemos que hacer primero una comprobación de una API y verificar el API rate, por ejemplo, que no tengamos un límite de peticiones ya gastado, ¿no? Cualquier cosa. O sea, se podría hacer aquí un código que hiciera las comprobaciones necesarias para inicializar el realImage o la conexión a base de datos, lo que sea que estuviéramos planteando. Entonces, ahora para utilizar esto, simplemente pues crearíamos en el main el objeto. Tenemos aquí al main, ¿vale? Y desde el main, ¿cómo lo haríamos? Pues podemos crear el método main. Entonces, desde aquí lo que hacemos es crear una imagen, pero crearíamos como proxy image. Este proxy image, pues lo que haría sería, aquí le pasaría a ser el título de la imagen, ¿vale? Hola mundo.jpg. Y luego ya, pues lo que haríamos con esto sería, oye, img.show. Entonces aquí vemos qué es lo que pasa, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que aquí se crea el objeto, o vamos a decir que el proxy crea el objeto real por debajo la primera vez, de manera que si yo vuelvo a hacer img.show, pues el proxy ya tiene el objeto real creado, no lo crea de nuevo. Entonces tú crees el cliente, que en este caso eres main, pues simplemente creas un objeto tipo proxy. O sea, o recibes un objeto proxy, porque esto te lo pueden haber inyectado con Spring. Y pues tú lo utilizas de manera normal. Tú lo utilizas de manera normal, esto pues hace su comportamiento, hace lo que tenga que hacer. Vamos a ver cómo lo muestra. De manera que, pues, bueno, aquí podemos poner una separación. Podríamos poner a lo mejor un system.println con un igual para distinguir una ejecución de otra. ¿Vale? Y así vemos. Vale, aquí vemos que dice loading image hola mundo. Y luego ya muestra la imagen. Entonces, si ejecutamos esto de nuevo, ¿vale? Que tenemos una separación aquí, igual lo vemos un poco mejor, qué es lo que pasa. Entonces, el primer show, vamos a fijarnos qué es lo que ocurre, pues carga la imagen de base de datos o donde venga, ¿vale? Hace loading image, porque hemos dicho que era la primera vez y se había diferido. Es decir, se pospone la carga de ese objeto hasta que no sea inicializado o se invoque a una función, que es lo que ha hecho aquí show. Entonces se carga por primera vez la imagen, se muestra y luego a partir de ahí ya permanece cargada. Entonces cada vez que se haga un show, pues ya simplemente se muestra, ya no tiene que volver a cargarse base de datos. Entonces para el cliente eso no lo sabe, o sea, main no lo sabe, él solo sabe que trabaja con una imagen y dice, oye, cárgame la imagen, que es este nombre, y luego muestra la imagen. Y entonces el cómo se haya hecho por debajo ese proceso, que lo haya hecho el proxy, el cómo lo haya hecho, eso queda totalmente
abstraído, ¿no? O sea, no tiene por qué saberlo el main. El main simplemente si dice, oye, yo me creo un objeto y le voy a mostrar, no sé más. Y es el proxy quien se encarga de, pues aquí vemos de crear una imagen con ese file name y que luego a partir de ahí pues ejecute el método show real. Entonces, normalmente cuando utilizamos proxies, pues cuando queremos, quería mirar a ver si puedo abrir pues un proyecto de estos de los repositorios, los que hemos hecho en anteriores sesiones, OVRest Data JPA quizás, y verificar un momento con el depurador, a ver cómo nos sale. Lo que pasa es que, bueno, está aquí cargando, vamos a ver si carga. Teníamos por aquí un proyecto que quería hacer una pequeña prueba con un book repository y aquí se creaban con el método set. Te voy a poner un breakpoint aquí y voy a darle a ejecutar un momento. Voy a darle aquí a depurar, vemos qué pasa. A ver cómo se carga en memoria. Entonces es muy común que los frameworks pues creen proxies y sean los frameworks quienes inicializan las cosas en vez de nosotros. Como hemos dicho, al final es un patrón estructural que se encarga de cómo se crea la estructura de un objeto. Mira, ya se ha detenido. Entonces, si nos fijamos aquí en repository, ¿vale? Voy a recordar, por si acaso alguien se lo ha olvidado, los repositorios eran interfaces que utilizábamos para obtener lo que es acceso a métodos que nos permitían hacer operaciones en base de datos. ¿Vale? Esto es un tema de Spring, Data JPA. Lo habíamos visto cuando vimos toda esa parte de base de datos con Spring. Pues entonces, con esta interfaz, nosotros solo creamos la interface, solo creamos la interfaz, no creamos la implementación nos la proporciona Spring de manera así, pues, mágica, como se diría. Entonces, si miramos un momento el main que yo tengo aquí inyectado, o bueno, extraigo el bin del repository y lo utilizo para guardar un libro, pues si lo miramos aquí en el debugger, en el depurador, vemos que tiene un proxy, ¿vale? O sea que si lo abrimos, tiene aquí JDK Dynamic AOP Proxy. Entonces, digamos que esto pues sería un proxy, que es quien se va a encargar de pues, resolver contra un objeto que sea quien resuelva las cosas. Entonces, digamos que pues, esto es un proxy. O sea, este objeto, de hecho, nosotros ni siquiera tenemos una clase que implemente esa interfaz. Entonces, bueno, aquí vemos que tiene lo de la palabra proxy. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues ese proxy es el que está ahí en medio y es el que se encarga de pues, proporcionar todas las cosas como hemos hecho en el ejemplo que acabamos de ver, ¿no? O sea, en el ejemplo que acabamos de ver, pues tenemos una clase main, que lo voy a poner por aquí. A ver si carga Spring Patterns. Sí, era esto. Entonces, aquí lo acabamos de ver, que esta clase, pues aquí pide un objeto proxy image y lo utiliza, ¿no? Bueno, pues en el caso del repository no podemos crear porque no tenemos la implementación, pero lo inyectamos. Sería como si aquí inyectásemos un proxy image o lo tuviéramos de alguna manera, ¿no? Entonces, en Spring pues vemos que ese enfoque de los proxies también se está llevando a cabo. O sea, realmente es que cualquier patrón que pensemos pues se está empleando ya en cualquier framework que tenga bastante code. Porque al final cualquier framework o librería pues que haga algo mínimamente significativo pues ya involucra un montón de clases, paquetes, etcétera. Y para poder hacer cualquier operación así, pues siempre surge la necesidad de, pues necesito resolver o necesito intercambiar un algoritmo por otro de forma dinámica. Pues necesito un patrón de estrategia. O necesito diferir la carga de tal cosa y necesito que haya una clase entre medias que resuelva la creación y estructuración de este objeto. Bueno, pues meto un proxy. Entonces, con este patrón lo que logramos sería pues, como poner una clase entre medias de qué es lo que queremos ejecutar realmente. Y lo que logramos con eso pues, sería un poco lo que estábamos comentando aquí, ¿vale? Que este era el patrón proxy. Entonces, lo que lográbamos era un poco, permite gestionar el ciclo de vida sin que el cliente se entere, o sea, que quien tenga que utilizar esa clase pues, lo haga de la manera más sencilla posible.
El proxy pues sigue estando ahí, a pesar de que incluso el objeto este que haya por detrás a lo mejor todavía no se haya creado o no esté disponible o pase lo que pase. Y luego pues principios son, ¿vale? Que puedas seguir agregando nuevos objetos sin tener que modificar pues gran cosa. Hombre, si al final tienes una interface que era image, pues tú podrías cambiar una imagen real por otra en cualquier momento, ¿no? El proxy podría recibir una imagen, o sea, a lo mejor podemos cambiarle la imagen en cualquier momento. O puedes reemplazar el proxy por otro proxy, o el proxy por una real, en el hipotético caso de que te haga falta. Al final el cliente trabaja, fijémonos que aquí hay polimorfismo. ¿Vale? ¿Qué es polimorfismo? Ya lo hemos comentado alguna vez, yo creo, que es que por un lado tenemos el tipo abstracto y por otro lado el tipo concreto, ¿no? Entonces, lo que logramos con esto es que al trabajar con tipos abstractos, si el día de mañana esto de aquí cambia, pues como tú estás trabajando con un método que pertenece a un tipo abstracto, a ti no te afecta. Es decir, lo que haya por debajo, la implementación que haya por debajo y lo que haga esa implementación, a quien lo utilice le da igual, porque está utilizando la interface. Entonces la interface no cambia, lo que cambia es lo que hay debajo de la interface. Entonces no afectaría a quien lo esté utilizando. Esa es la gracia de desacoplar el código y del uso de tipos abstractos y lo de Open Close Principle, de poder quitar una cosa y poner otra sin tener que modificar prácticamente nada. Entonces esta sería una idea del patrón proxy. Y bueno, pues como desventajas, pues que a lo mejor puede dar lugar a cierta complejidad, ¿no? Si vemos que al final estás creando una clase más, ¿no? Estás metiendo un proceso entre medias de algo, pues al final, quieras que no, agregas más código, puede dar lugar un poco a complejidad. Si no se gestiona bien, podría llegar a ser un poco complejo. Entonces, hasta aquí esta parte, en la que hemos estado hablando aquí del patrón proxy. Continuamos ahora con más patrones, ¿vale? En la que echaríamos un vistazo al builder, aunque sea el patrón de construcción. Entonces vamos a parar por aquí esta grabación.